Muy bien. Bueno, en esta ocasión nos corresponde resolver un ejercicio más de ecuaciones diferenciales. Fíjense que aquí tenemos la siguiente ecuación diferencial: 2x por y más y a la 4 por el diferencial de x más 3x al cuadrado más 6x por y cúbica por el diferencial de y igual con 0. Tenemos la ecuación diferencial dada en su forma diferencial. Recuerden que para analizar qué tipo de ecuación tenemos hay que analizar los coeficientes de las diferenciales. En este caso, tanto el diferencial de x como el diferencial de y, los coeficientes de los diferenciales, ambos dependen de las dos variables x y y. De modo que esta ecuación diferencial puede ser una ecuación de variables separables o una ecuación de exacta o reducible a exacta, ¿no? Mediante un factor integrante. Entonces, probemos primero si se trata de una ecuación diferencial exacta, porque es claro o es evidente que no hay factores que me permitan hacer una separación de variables. No puedo hacer factorizaciones, ¿verdad?, que me permitan separar precisamente las variables. Entonces, lo que nos queda es probar o intentar a ver si estas ecuaciones son exactas. Si esta ecuación es exacta, perdón. Entonces, a esta ecuación la voy a llamar la ecuación 1. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con la teoría de exactas, identifico rápidamente que el coeficiente que acompaña al diferencial de x, pues lo voy a identificar, ¿verdad?, como m, la función m que depende de x y de y. Y el coeficiente que acompaña al diferencial de y lo identifico como la función n que depende de x y de y. Entonces, recuerden que para calcular verificar si la ecuación es exacta o no, ¿verdad?, pues ya tengo que m es igual a 2x por y más y a la 4 y que n pues es igual a 3x al cuadrado más 6x por y al cubo. Por lo tanto, debo de encontrar la derivada de m, la derivada parcial de m con respecto a y. La parcial de m con respecto a y, recuerden, como voy a derivar con respecto a y, voy a considerar a la variable x como una constante. Entonces, la derivada de este primer término, 2x por y, es igual a 2x. Más la derivada de y a la 4 con respecto a y, pues es 4y al cubo. Ahora calculo la derivada parcial de n con respecto a x. Ahora, en este caso, como estoy derivando parcialmente con respecto a x, considero la variable y como una constante. Entonces, la derivada con respecto a x de 3x al cuadrado es 3 por 2, 6x. Más la derivada de este término, 6x por y cúbica, con y constante, esto es 6y cúbica. ¿Sí? Entonces, claramente, la condición de exactitud de una ecuación diferencial es que la parcial de m con respecto a y sea igual a la parcial de n con respecto a x. Claramente, ¿verdad?, la parcial de m con respecto a y no es igual, es diferente a la parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, la ecuación diferencial 1 no es exacta, ¿verdad? Ok. Muy bien. Entonces, pues intentemos, ¿no?, buscar un factor integrante que dependa de la variable x o bien de la variable y para multiplicar la ecuación diferencial 1 y convertirla en una exacta y poder hallar su solución general. Bueno, entonces vamos a ello. Busquemos un factor integrante para 1. ¿Cómo lo encontramos? Pues tenemos reglitas, ¿no?, formulitas por ahí. Primero intentemos buscar un factor integrante que dependa de x. Para ello tenemos que la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x sobre n nos debe de quedar una función que solamente dependa
de x. Entonces la parcial de m con respecto a y es igual a 2x más 4y cúbica menos 6x más 6y al cubo, todo dividido entre n, que n es 3x al cuadrado, más 6x por y. ¿Eso a qué es igual? Haciendo álgebra en el numerador nos queda menos 4x menos 2y cúbica sobre 3x al cuadrado más 6xy cúbica. Es claro que no se puede hacer más álgebra tanto en el numerador y denominador para que esta me quede como una función que solamente depende de x. Es claro que depende de ambas variables x y y, de manera que esto es diferente, ¿no?, a alguna función g de x. Entonces probemos buscar un factor integrante que dependa solo de y. Para ello probamos la otra fórmula, que tenemos que la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y entre m debe ser igual a una función que depende de y exclusivamente. Esto es 6x más 6y cúbica menos 2x más 4y al cubo, todo dividido por 2x por y más y a la 4. Hacemos álgebra en el numerador, con lo cual llegamos a que en el numerador es 4x más 2y al cubo entre 2x por y más y a la 4. Bueno, en el numerador sacamos como factor común un 2, con lo que tenemos 2 por 2x más y cúbica, y en el denominador sacamos como factor común una y, con lo que tenemos 2x más y cúbica. Entonces simplificamos esto del numerador y denominador y efectivamente nos queda 2 entre y, que es una función que depende exclusivamente de y, g de y. Muy bien. Entonces el factor integrante μ de y, ¿sí?, μ de y será igual a la exponencial de la integral de g de y, diferencial de y. Esto es la exponencial de la integral de 2 entre y, diferencial de y. Esto es la exponencial de 2 logaritmo natural de y. Esto es la exponencial del logaritmo natural de y al cuadrado. Exponencial con logaritmo natural se cancelan por ser inversas entre sí, y me queda nada más el argumento de ese logaritmo, que es y al cuadrado. Este es mi factor integrante. Le puse y cúbica y es y cuadrada. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí lo que sigue es multiplicar. Ahora sí multiplicamos la ecuación diferencial 1 por el factor integrante en 2, a ver qué obtenemos. Entonces, al multiplicar toda la ecuación diferencial original por ese factor integrante, obtenemos lo siguiente. Obtenemos 2x por y al cubo más y a la 6, todo eso por el diferencial de x, más 3x al cuadrado por y al cuadrado más 6x por y a la 5, diferencial de y, todo eso es igual con 0. Esta va a ser mi ecuación 3. Mi nueva ecuación diferencial, convertida, ¿no?, o reducida exacta con un factor integrante. Comprobemos que esta ecuación que hemos obtenido sea exacta. Para ello identificamos nuevamente que el coeficiente de la diferencial de x la vamos a llamar como m barra y el coeficiente de la diferencial de y como n barra, y procedamos a hacer el test, ¿no?, de exactitud para ecuaciones diferenciales. Entonces ya identificamos que m barra pues es toda esta parte, es decir, 2x por y al cubo más y a la 6, y n barra pues es igual a esta parte, 3x al cuadrado por y al cuadrado más 6x por y a la 5.
Por lo tanto, calculamos la parcial de m con respecto a y, y esto nos da como resultado 6x por y al cuadrado más 6y a la 5, y calculamos la parcial de n barra con respecto a x, y eso nos da como resultado 6xy al cuadrado más 6y a la 5. De aquí observamos que la parcial de m barra con respecto a y es igual a la parcial de n barra con respecto a x. Por lo tanto, la ecuación diferencial 3, la nueva, esta es exacta. ¿Sí? Es efectivamente exacta. Entonces, para encontrar la solución general de esta nueva ecuación diferencial, pues procedemos exactamente de la manera que ya sabemos. ¿Ok? Bueno, decimos lo siguiente, entonces, ¿verdad? Va a existir o existe una función f que depende de dos variables x y y, tal que la parcial de esa función f con respecto a x sea igual a m barra, y la parcial de esa f con respecto a y pues sea igual a n barra. ¿Ok? Entonces, para hallar esa función f de x podemos partir de cualquiera de las dos condiciones. En este caso yo voy a elegir la primera condición para como aquí tengo la parcial de f con respecto a x, pues voy a integrar parcialmente. Y para ello, entonces tengo que f de x, y pues va a ser igual a la integral parcial con respecto a x de m barra, o sea, de m barra, que aquí está, de 2x por y al cubo más y elevado a la 6 diferencial de x. Integrando parcialmente con respecto a x, considero a y como una constante. Entonces esto me queda como x al cuadrado por y al cubo más x por y a la 6. Debo entonces sumar una constante que la voy a llamar h de y. Aquí, ¿por qué no sumo una constante, digamos, arbitraria como c? Porque estoy considerando o estoy partiendo del hecho de que voy a integrar parcialmente con respecto a x, y como estoy integrando parcialmente con respecto a x, debo de sumar una constante, pero como a la variable y, a las y las estoy considerando como constante, lógicamente debo de pensar como una función de y, h de y, como una constante. Por eso se le suma esa dichosa o pseudo constante, digamos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué tengo aquí? Ya encontré f de xy, pero aquí me está estorbando esta h de y. Tengo que encontrarla de alguna manera. Bueno, pues para ello nada más he utilizado la primera condición. Utilicemos la segunda. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que la parcial de f con respecto a y, pues es igual a n barra, ¿sí? Entonces, ahora, antes de pasar a eso, nos corresponde calcular la derivada. Para utilizar la segunda condición, debemos calcular entonces la derivada parcial de f que hemos calculado con respecto a y. Entonces, tenemos que la derivada de f con respecto a y pues es igual a la derivada parcial con respecto a y de toda esta expresión, de todo esto, de x al cuadrado por y al cubo más x por y a la 6 más h de y. ¿Ok? Entonces, derivando parcialmente con respecto a y, mantengo a x como constantes. Entonces, esto me queda como 3x al cuadrado por y al cuadrado más 6x por y a la 5, ¿sí?, más h' de y. ¿Por qué no pongo la parcial de h con respecto a y? Porque veo que h solamente depende de la variable y, entonces es una derivada ordinaria. Entonces, ahora sí, utilizo mi segunda condición, que la parcial de f con respecto
a y es igual a n barra si y solo si, ¿verdad?, esta derivada que acabo de encontrar, 3x al cuadrado por y al cuadrado más 6x por y a la 5 más h' de y, la igualo, ¿verdad?, con n barra. N barra es 3x al cuadrado por y al cuadrado más 6x por y a la 5. 6x por y a la 5. De todo esto puedo simplificar o puedo cancelar de ambos lados 3x cuadrada y cuadrada, y también se cancela 6x y a la 5, de modo que me queda que h' de y es igual a 0. Entonces, para encontrar h de y, lógicamente hay que integrar ambos lados de esta igualdad, pero lógicamente, si la derivada de una función es 0, quiere decir que esa función es constante, ¿no? Por lo tanto, h de y, la función h de y, pues es una constante arbitraria a la cual voy a llamar C1. ¿Están de acuerdo conmigo? No hay necesidad de señalar lo obvio, ¿no? O sea, no tengo que entrar a un proceso de integración porque, lógicamente, si la derivada de una función h de y es igual a 0, la única derivada, ¿no?, que es 0 de algo es una función constante, es un número. Entonces yo por eso he dicho que h de y tiene que ser necesariamente una constante C1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda la solución? Entonces, ¿verdad? Ahora sí puedo escribir la solución. F de x, y igual a una constante arbitraria C2. Si y solo si tomo mi f de x, y, que aquí está, ¿verdad? Aquí la calculé, f de x como x al cuadrado por y al cubo más x por y a la 6 más h de y. Pero en lugar de h de y, escribo lo que obtuve, h de y igual a C1 más C1 igual a C2. Entonces, esta C1 que está sumando la paso al otro lado restando, y C2 menos C1 la considero como una constante C. De modo que esto me queda x cuadrada por y cúbica más x por y a la 6 igual a una constante arbitraria C, donde dije, ¿verdad?, que C2 menos C1 pues es igual a C. Ahora sí, y listo. X cuadrada por y cúbica más x por y a la 6 pues es igual a C, es la solución general de mi ecuación diferencial, esta, la exacta, pero a su vez de la original, que no era exacta, pero redujimos a exacta mediante un factor integrante dependiente de una sola variable. Bueno, pues hasta la próxima.